Buenas, otra vez. Estamos con la física de primero de bachiller haciendo problemas ya. Bueno, como la teoría también hacemos problemas, pero ahora con más, ¿vale? Se supone que la teoría, el marco teórico, los teoremas lo sabemos. Entonces estamos haciendo problemas sobre el teorema del trabajo, ¿vale? Y en esta ocasión vamos a hacer un problema muy típico, bueno, como casi como todos. Sí, sí, todos son típicos, la verdad es que después os los van a poner un poquito según los colegios más fáciles o más complicados. Eh, entonces, y nada, recordaros como siempre el rigor a la hora de aplicar el teorema del trabajo, saber claramente entre qué puntos hay que aplicarlo, ¿no? O sea, no saber, o sea, saber, tener muy claro entre qué puntos lo estamos aplicando, cuál es la altura cero para medir energías potenciales gravitatorias, ¿vale? Y a partir de ahí ser riguroso con lo que dice el teorema. Trabajo de las fuerzas no conservativas, habrá que mirar cuáles fuerzas no conservativas hay, es igual a la variación de energía mecánica y habrá que mirar también tranquilamente qué energía mecánica hay en cada uno de los puntos en los que estamos trabajando, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, eso se podría decir, más bien, y siempre no nos importa ser cansos, se podría decir de cualquier problema, rigor a la hora de aplicar los conceptos que aparecen en las leyes. Y también lo que queremos que veáis en este problema es que hay una segunda pregunta en donde se nos pregunta sobre lo que vale la reacción del suelo, o sea, la normal, ¿vale? Y estamos con una rotación. Entonces, queremos que veáis que en un momento, en un problema, se pueden aplicar, o sea, se deben incluso aplicar varias armas. Que no vayáis como los burrillos con las orejeras, ¿vale? Y no, así siempre, y me han dicho, este es el típico y ya está. No, vamos a ver, si entendemos bien las ideas, podemos hacer lo que nos dé la gana, que es lo que intentamos transmitiros y que pueda ser así. Que no seáis papagayos ni papagayas, ni para esto en la vida ni para nada, ¿vale? Bueno, entonces, visto eso, pues venga, vamos a verlo. Y ya veréis, esperamos que si habéis entendido todo lo anterior y tal, que no os va a parecer nada difícil. Espero. Mirad, aquí tenemos, nos dice, mirad, vamos a ver así un poquito, mirad, así que lo veis entero, dice que una masa de 15 kilos se deja caer desde el punto A, situada a una altura de 20 metros, por una rampa sin rozamiento, ¿vale? Tal como se indica en la figura. Y nos preguntan, una primera pregunta, que es que calculemos la velocidad que llevará en los puntos B y C. Abajo del todo, ya veis, aquí, B y en C. ¿De acuerdo? Bueno, pues claramente yo creo que ahí veis que tanto para calcular la velocidad en B como para calcular la velocidad en C, vamos a aplicar el teorema del trabajo entre A, que es un punto conocido, claro, siempre lo aplicamos entre un punto conocido, y B y después C. También podemos, una vez que calculemos la velocidad en B, para calcular la velocidad en C, también podemos relacionar B con C en vez de A con C. Pero bueno, si podemos elegir, vamos a elegir siempre A, que los datos de A son dados, están dados en el enunciado y son ciertos. No vaya a ser que me confunda en B y la liemos y me confunda también en C. Vamos a ver, no sé si me he explicado, quiero decir que el teorema de trabajo lo podéis aplicar siempre entre dos puntos los que os dé la gana, con tal de que evidentemente os lleve al resultado. En los dos puntos, uno de ellos tiene que ser conocido totalmente, tanto su posición como su velocidad, ¿vale? Y del otro, pues o conocemos su posición o conocemos su velocidad, ¿vale? Siempre, como os hemos dicho, el teorema del trabajo lo que nos relaciona son dos posiciones y sus dos velocidades. Y de esas cuatro características habrá una incógnita, ¿vale? Bien, entonces vamos a aplicar el teorema del trabajo para calcular la velocidad en B entre A y B. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí os dice lo que acabamos de decir y tal, y decimos, vamos a ver, velocidad en B. Pues evidentemente el teorema nos dice que el trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y B es la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. Vamos a ver, como ya hemos dicho en otros problemas, lo que calculamos es cada uno de los sumandos que conforman el teorema del trabajo. Entonces, trabajo de las fuerzas no conservativas. ¿Qué fuerzas actúan aquí sobre este cuerpo mientras está cayendo? Hombre, si no hay rozamiento, ya os podéis imaginar, si ya hemos hecho unos cuantos, que actúa el peso y la normal. Bueno, son vectores, aunque que si ya están dibujados es evidente, pero bueno, le ponemos el sombrero. Y como veis, la normal, bueno, como veis, ya nos ha salido bastantes veces, y el desplazamiento, que sería este vector ahí, en ese trocito, son perpendiculares, pero es que va a pasar eso siempre, ¿vale? En la parte oblicua, o sea, de la circunferencia, fijaos, el desplazamiento y la velocidad son tangentes a la trayectoria, llevarían
esta dirección y, sin embargo, la normal también es perpendicular a la superficie, con lo cual iría hacia el centro y ya veis que también en una curva, en una circunferencia, la normal es también perpendicular al desplazamiento. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Que el trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y B es cero, claramente, que es lo que hemos puesto aquí, como veis. Además, también lo advierte, por ahí, ¿vale? Ya veis, dice, lo advierte aquí abajo, donde la única fuerza no conservativa es la normal, cuyo trabajo es cero, ya veis, ¿vale? Porque es perpendicular al desplazamiento. Bien, vamos a ver. Una vez calculado el sumando trabajo de las fuerzas no conservativas, calculamos el trabajo, o sea, el sumando energía mecánica en A. Miramos y decimos, ¿qué energía mecánica hay en A? Pues está parado porque me han dicho que se deja caer, no hay muelles, evidentemente, pero estamos a 20 metros de altura. Por lo tanto, tiene una potencial gravitatoria clara, que es mg por h, o sea, m, que es 15, por g, que nos han dicho que la tomemos como 10, por la altura, que es 20. Y eso ya veis, absolutamente conocida. La energía mecánica en B. Si miramos en B, daos cuenta que estamos en el suelo, en el nivel que hemos marcado nosotros como H0, o yo como H0, entonces no hay potencial gravitatoria, no hay elástica porque no hay muelles, pero sí que claramente hay una velocidad que, aunque desconocida, me han preguntado y claro que existe. Y es, ya veis, entonces en B lo que hay es una energía cinética claramente, que es un medio de la masa por la velocidad en B al cuadrado, que es un medio de 15 por V sub B al cuadrado. Calculados los tres sumandos, aplicamos el teorema y decimos trabajo de las fuerzas no conservativas, que es cero, es igual a la energía mecánica en B menos la energía mecánica en A. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces, ya veis, es una ecuación de pan y melón que nos permite calcular la velocidad en B, que es justamente 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a calcular la velocidad en C. Y como os decíamos, vamos a relacionar A con C, no B con C. Por si acaso me he confundido al calcular la velocidad en B, que no, pero bueno, podría pasar. En el examen estamos ahí como estamos y, bueno, puede pasar cualquier cosa. Venga. Entonces seguimos y decimos, trabajo de las fuerzas no conservativas entre A y C. Pues es el trabajo de la normal, que ya hemos dicho que es cero. Energía mecánica en A. Pues en A sigue siendo la misma que antes, la potencial gravitatoria, ya veis ahí, mg por 20. O sea, 15 por 10 por 20. Y energía mecánica en C. Fijaos, en C hay cinética, claro, es justamente lo que me han preguntado, la velocidad en C. Pero también claramente hay potencial, porque daos cuenta, esto es 5 y esto es 5, pues hay 10 metros de altura sobre el nivel que hemos puesto nosotros como cero. Entonces, pues ya veis, energía mecánica en C, un medio de 15, que es la masa por velocidad cinética al cuadrado, más la masa por G, por H, que es 10, ¿vale? Entonces, ¿vale? Aquí os dice que, al igual que en el caso anterior, la única fuerza no conservativa ha sido la normal, siendo entonces nulo el trabajo de las fuerzas no conservativas. Y que, bueno, que en el punto C hay cinética más potencial. Vale. Aplicando el teorema, nos queda que 0 es igual a la energía mecánica en C menos la energía mecánica en A. Con lo cual, nada, eso es una ecuación también de pan y meloncillo y nos permite calcular la velocidad en C, que es 10 raíz de 2 metros por segundo, ¿vale? Y ahora viene la segunda parte del problema, que nos dicen que calculemos, lo veis en el enunciado, dice, calcular también la reacción normal en ambos puntos, sabiendo que los radios de las circunferencias a las que pertenecen valen 5 metros. También como se indica en la figura, ¿vale? Ya veis, ahí las dos circunferencias tienen de radio 5 metros, ¿vale? Pues entonces decimos, vamos a ver, para calcular las normales en los puntos B y C, hemos de aplicar las leyes de Newton a una traslación. Y daos cuenta, o sea, perdón, a una rotación. Y daos cuenta que hay una velocidad en el punto B y en el punto C. Pues no seáis ingenuos ni ingenuas, joder, no digáis que la normal es igual al peso. Si estuviera quieto, sí. Si está ahí parado, pues sí, pues claro, pero está moviéndose. Entonces, no podéis olvidar de que hay unas leyes para la rotación que nos dicen, primero, diagrama de fuerzas. Vale, es la normal, ya veis, que lo hemos dibujado, perpendicular a la superficie de apoyo y el peso hacia abajo. Segundo, una vez que hemos dibujado las fuerzas, descomposición sobre el eje centrípeto, que es el que va del cuerpo al centro, que claramente es este punto. Por lo tanto, el eje centrípeto lo hemos marcado ahí en verde, como lo hacemos siempre.
Según, ya hemos marcado el eje centrípeto y ya están las fuerzas descompuestas sobre tal eje, porque ya veis que la normal y el peso van sobre él, y ahora aplicamos la ley de Newton que nos dice que la resultante sobre el eje centrípeto ha de ser masa por aceleración centrípeta. La resultante centrípeta siempre es hacia afuera menos hacia el centro. O sea, hoy al revés, jolín, perdón, hacia el centro menos hacia afuera. La aceleración centrípeta siempre va hacia el centro. Eso se llama así, claro. Entonces la resultante centrípeta es siempre fuerzas hacia el centro, la normal, menos fuerzas hacia afuera, el peso. Igual, en este caso, a la masa, que es 15, por la aceleración centrípeta, que es v cuadrado partido de r. ¿Vale? Esta es la aceleración centrípeta, como sabéis por teoría, que hemos hecho ya, se supone a estas alturas, habéis visto las leyes de Newton, la rotación y tal. Vale. Entonces, nada, de esa ecuación despejamos la normal, que son 1300 newtons. ¿Vale? Y aquí os remarca eso, lo que hemos dicho, que dado que la aceleración centrípeta es siempre hacia el centro, hemos restado a las fuerzas que van hacia el centro, la normal, las fuerzas que van hacia afuera, el peso. Bueno, ya tenemos ahí la normal y la reacción aquí en el punto B. Ahora en el punto A, mirad, hacemos lo mismo. Dibujamos las fuerzas, siguen siendo la normal y el peso. El centro ahora ya veis que está aquí. Dibujamos las fuerzas, el eje centrípeto ya lo veis, sigue siendo el mismo. Y ahora decimos, aplicación de las leyes de Newton a la rotación. Fuerzas hacia el centro. El peso, como veis. Ahora la que va hacia el centro es el peso. ¿Veis? El centro está aquí claramente. Entonces, fuerzas hacia el centro, el peso, ¿vale? Menos fuerzas hacia afuera, la normal, es igual a masa, que es 15, por la aceleración centrípeta, que sigue siendo v cuadrado partido de r. ¿Qué ocurre? Que si despejamos la normal, nos queda que es igual a menos 500. ¿Qué significa esto? Mal la historia. La normal, el suelo nunca nos puede agarrar, salvo que estemos anclados, pero estamos con problemas de que se dicen cuerpos simplemente apoyados. Esto significa que para que el movimiento sea como el descrito, la normal tiene que llevar el sentido contrario al marcado. Tiene que ser hacia el centro porque se necesita mucha fuerza centrípeta. Pero ¿qué ocurre? Que eso no puede ser. La normal no puede ir hacia el centro. Entonces, no, ¿qué significa? Que al final no tenemos suficiente centrípeta. La normal no puede ser negativa, el suelo no puede agarrar el cuerpo. Por lo tanto, la velocidad, al no tener la fuerza centrípeta suficiente, la velocidad no se dobla como debería para que el móvil siga encima de la pista. Se dobla menos, entonces pues no hay centrípeta suficiente y eso se manifiesta en que el cuerpo se despega de la pista, vuela, como en las pelis cuando un coche pasa por un badén a mucha velocidad, ¿vale? En vez de doblarse la velocidad de una manera, se dobla más suavemente y la impresión, bueno, y la visualmente se ve que el coche se levanta de la pista y, bueno, ¿vale? Como en las pelis, como dice aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues esperamos habernos explicado. Y nada, pues venga, os iba a repetir otra vez lo mismo, me callo. Ánimo ya por ello. Venga, chao.